pantalla para que ustedes puedan visualizar y podamos analizar juntos. Bien, vamos a ver entonces la primera pregunta. En la primera pregunta hablamos de lo siguiente. Bien, este es el gráfico que nos muestra la cantidad de muertos diarios, ¿no? ¿Son muertos COVID o son muertos de qué características? A ver, ¿quién me dice? ¿Solo son muertos COVID, chicos? No, ¿verdad? Son muertos de todo, o sea, la cantidad de muertos. Segunda pregunta, ¿son muertos mensuales, muertos anuales? ¿Qué tipo de muertos son? O sea, ¿el registro es diario, es mensual, es anual? Muy bien. Siguiente característica es que es un registro diario, ¿no es cierto? Siguiente punto. ¿Qué ha pasado de enero a marzo de este año? ¿En qué nivel se encontraba la cantidad de muertos diarios? Más o menos. A ver, dígame, ¿cuál era más o menos la cantidad de muertos diarios de enero a marzo? Entre 300 y 350. Perfecto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué pasó de marzo a junio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasó de marzo a junio? Fíjense, de marzo a junio. ¿Qué pasó? ¿Sigue la misma cantidad? ¿Disminuyó? ¿Qué ocurrió de marzo a junio? Ya, se fue incrementando, muy bien. Y hubo un leve incremento. Fíjense que antes estaban entre 300 y 350. De marzo a junio se quedó en esa misma cantidad. Fíjense que en junio llegaron aproximadamente 950. Entonces, ¿qué es 950 con respecto a 350? ¿Qué podría decir yo del incremento que hubo de marzo a junio? ¿Qué podría decir? ¿Se incrementó solo en 100? Muy bien. ¿Podríamos decir que casi la cantidad se triplicó o no? ¿Sí? O podríamos decir también que la cantidad se incrementó en aproximadamente 200%. ¿Qué piensan? Ya. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe que el incremento haya sido tan alto entre marzo y junio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se suscitó ese incremento? Ya, por el virus, ¿no es cierto? Quiere decir que el virus, ¿no es cierto? O el COVID provocó ese incremento, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó de junio a agosto? ¿Qué pasó de junio a agosto, chicos? ¿Qué ocurrió en julio? Ya. Pero de junio a julio, ¿qué ocurrió? Siguió incrementando, disminuyó, ¿verdad? Y de julio a agosto, ¿qué ocurrió?
Muy bien. Quiere decir que el punto más alto o el pico más alto de muertos diarios estuvo en qué rango, en qué parte. Podría decir que estaba en la primera semana de agosto, en la segunda semana de agosto, en la cuarta semana de agosto, en la tercera semana de agosto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde estuvo el pico más alto de muertos diarios? Ya, ¿no? Entre el 11 y el 18 de agosto, aproximadamente entre tercera, segunda y tercera semana de agosto, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Comparemos la cifra de agosto con los años anteriores, ¿no? ¿A qué año se asemeja la cantidad de muertos diarios que tuvimos en agosto del 2020? Si ustedes comparan la cantidad de muertos que ha habido en los años anteriores, ¿a qué año se asemeja la cantidad de muertos diarios que hemos tenido en agosto del 2020? Aproximadamente. ¿Con quién está más cerca? ¿Con qué año? A ver, ¿qué me dicen? Chicos, ¿estará más cerca al 2007? ¿Al 2008? ¿Qué piensan ustedes? Acá tenemos, no, acá solamente tenemos la de este año 2020. No, eso lo vamos a ver en otro gráfico. Siguiente punto. Entre enero y octubre del 2020, ¿podría decir que la media de muertos diarios ha sido la misma? ¿Qué piensan ustedes? Ya. Sino, ¿qué podría decir con respecto a la media de muertos diarios? Ya, que ha ido oscilando, ¿no es cierto? Ha ido oscilando la media de muertos diarios, pero no ha sido constante. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, vamos a ver las respuestas que ustedes han puesto. Voy a ver sus respuestas. Aunque según este gráfico, solo 12 personas han respondido. En la primera pregunta, ¿no? 8.3% considera que la cantidad de muertos por COVID ha incrementado en octubre de 2020. 16,7% considera que el pico más alto de muertes se concentra entre la segunda y la tercera semana de agosto. Perdón, que la media de muertos se mantiene constante entre enero y octubre de este año, ¿no es cierto? De eso considera el 8,3%. Y el 16,7% considera que la cantidad de muertos por COVID se ha incrementado en octubre de 2020. Ahora, el 75% considera que el pico más alto de muertos se concentra entre la segunda y tercera semana de agosto de este año. ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente, ¿no? La cantidad mayor, el pico más alto, se concentra entre la segunda y la tercera semana, ¿verdad? De agosto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, sigamos. Si nosotros luego vemos el siguiente gráfico, acá tenemos, se nos habla de los hogares que van a ser beneficiados o que estaban esperando que se beneficien por el bono universal. ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué interpretaciones podríamos sacar de este gráfico?
Si nosotros consideramos 9.9 millones de hogares, ¿no? Podríamos considerar que la mayor cantidad de población peruana tiene un sueldo estable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Que la mayor cantidad de población peruana ahorita tiene un sueldo estable. ¿Qué piensan? No, ¿verdad? ¿Qué podría inferir del gráfico? Podría decir, por ejemplo, que el nivel de pobreza es mayor al de 50% o no. Ya. Podría inferir también, por ejemplo, que la mayor cantidad de población se encuentra entre la gente que no tiene recursos económicos y que no tiene un ingreso, o no, o sería incorrecto. ¿Qué piensan ustedes? Ya, bien, entonces, de acuerdo al gráfico que nosotros estamos visualizando, acá nos dice que el 25% de hogares, y estamos hablando de 2.2 millones, cuenta con un ingreso comprobado. Y que el 75% de hogares no tiene ingresos, ¿no? No tiene ingresos. Y que se ha generado o se ha considerado un presupuesto de 5.168 millones, ¿no? Para poder beneficiar, ¿no? A 6.8 millones de hogares que requieren apoyo. Fíjense, 6.8 millones que requieren apoyo versus 2.2 millones de hogares que cuentan con un ingreso económico comprobado. Entonces, de acuerdo a lo que nos menciona el gráfico, vamos a ver sus respuestas. Según lo que veo, me dicen que el 25% de personas va a ser beneficiado por el bono familiar. Eso me dice el 16,7%. Pregunto, ¿el gráfico habla de personas o el gráfico habla de hogares? ¿De qué habla el gráfico? Hogares. Hogares, no de personas, ¿no? Estamos hablando de hogares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. El 83,3% me dice que el 75% de hogares va a ser beneficiado con el bono familiar, lo cual es correcto, ¿no? Entonces acá estamos hablando, ¿no? Que el 75% de hogares va a ser beneficiado por el bono familiar y ello implica, ¿no? Que estamos hablando de un 75% de hogares que en este momento no cuentan con un ingreso estable. ¿Qué significa el que no cuenten con ingreso estable? ¿En qué perjudica no contar con ingreso estable? A ver, ¿en qué perjudica? Si no tienen ingresos y requieren apoyo, ¿qué significa eso? Ya, muy bien, Olinda, va a afectar la economía del hogar. Pero además de la economía, ¿qué más va a afectar? ¿Solo el hogar? ¿Solo la economía del hogar? ¿Solo pagar servicios básicos? ¿Qué más va a afectar? Ya, la calidad de vida. ¿Y qué más va a afectar? La alimentación, la salud, ¿qué más? La educación, ¿no? Pensemos en cuántos hogares ya no están yendo al colegio o no están tomando las clases, ¿no? O los alumnos han migrado a instituciones educativas de menor costo o ¿no? Instituciones educativas del Estado, pero ¿en cuántas de esas instituciones educativas ha habido la capacidad suficiente para incorporar a estas personas? ¿No?
Entonces, miren, estamos hablando de los servicios básicos, estamos hablando de subsistencia, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, y ello va a repercutir en todos los aspectos de la vida de estos hogares, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, entonces, ¿qué se puede inferir del gráfico, no? Me dicen que el 75% de hogares no cuenta con ingresos y requiere apoyo. Eso me lo dice el 50% de personas que han contestado, ¿no? Que han interpretado el gráfico. El 41,7% me dice que solo un 25% de hogares cuenta con ingreso aprobado. Interesante, ¿verdad? Pero ambos son ciertos, ¿no? Solo el 25% de hogares cuenta con ingreso aprobado y obviamente tenemos que exactamente, el gráfico no te dice que más del 50% de hogares se encuentre en un nivel de pobreza en nuestro país, ¿no? Lo que te está diciendo el gráfico, perdón, claro, el gráfico no te dice que más del 50% de hogares se encuentra en un nivel de pobreza en nuestro país. Lo que te dice el gráfico es que el 75% de hogares no cuenta con ingresos y requiere apoyo. Esto es correcto y esto es correcto. Yo no puedo decir, ¿no?, que más del 50% de hogares se encuentra en un nivel de pobreza en nuestro país. Lo que yo puedo decir es que en este momento, por lo que corresponde a una situación, ¿no es cierto?, de suspensión de actividades, de suspensión perfecta, muchos hogares no tienen ingresos, ¿no? De eso está tratando el gráfico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Heidi, Jesús, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Qué dice el siguiente gráfico? Ahora sí, vamos al nivel de pobreza. ¿Ya? Ahora sí, vamos al nivel de pobreza. Este es el nivel de pobreza del Perú entre el 2007 y el 2020. ¿Ok? Miren cuáles han sido los niveles de pobreza. Y miren cuál es el nivel de pobreza que tiene el Perú al 2020. ¿Ya? Pregunto, ¿el nivel de pobreza al 2020 se ha incrementado o no se ha incrementado? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se ha incrementado. Se ha incrementado. Puedo decir que el incremento lo asemeja a qué año. ¿En qué año teníamos ese nivel de pobreza? A ver, aproximadamente. Muy bien, ¿no? Acá, de acuerdo al gráfico, lo teníamos en el aproximadamente, estaba muy cercano, ¿no?, al 2010. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que el nivel de pobreza de este año es semejante al 2010? Miren cuántos años hemos retrocedido, ¿no? Del 2020 al 2010, ¿no? ¿Y qué significa ese nivel de pobreza? ¿Qué significa que el 29,5% de la población se encuentra en este nivel de pobreza? ¿Qué significa, chicos? A ver, ¿qué me decías, Jordan? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, este nivel de pobreza, ¿a qué se refiere? ¿A no contar con ingresos suficientes? ¿A qué se refiere el nivel de pobreza? ¿Cómo se mide el nivel de pobreza? A ver, ¿cuál es la medida
para establecer el nivel de pobreza? Ustedes están en cuarto y quinto secundaria, eso ustedes saben. A ver. Muy bien, ¿no? La canasta básica, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Ahora, ¿y a cuánto asciende la canasta básica? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ingreso per cápita básico? ¿200 soles? ¡Ah! ¿Cuál es el ingreso mínimo? Ya, interesante, ¿verdad? Quiere decir que estos hogares no llegan al ingreso per cápita básico y no cuentan con la canasta básica. ¿Ya? Quiere decir que ese 29% de hogares no cuentan con la canasta básica. Siguiente pregunta, y vamos a comparar gráficos. Si el nivel de pobreza se ha incrementado en 29%, ¿por qué el 75% de hogares necesitan apoyo a través del bono familiar? A ver, Jordan, ¿quién me dice? Chicos, no estén mudos. A ver, ¿por qué? A ver, Alexandra, Celeste, Daniel, Heidi, ¿por qué? Cuéntenme. A ver, ¿por qué? Ya, por la suspensión perfecta, porque gran parte de empresas todavía se encuentran en suspensión perfecta y la suspensión perfecta se ha extendido hasta enero del próximo año, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Muy bien, entonces, en base a lo que hemos interpretado con respecto al gráfico, exactamente, Nadia, muy bien. Entonces, no se olviden que nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de actualidad para poder comparar, para poder analizar, ¿no? Todos los eventos en función de lo que estamos viendo. Ahora bien, entonces, de acuerdo al gráfico, ¿qué sería lo correcto, no? Acá me dice que el nivel de pobreza se ha incrementado progresivamente entre el 2018 y el 2020, ¿no? El 8.3% me dice eso. Pregunto, ¿ha habido un incremento progresivo? ¿Sí? Quiere decir que progresivo ha aumentado un poquito el 2018, ha aumentado otro poquito el 2019, ha aumentado otro poquito el 2020. ¿Ha sido un incremento progresivo, chicos? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha habido un incremento progresivo? ¿Qué piensan? ¿Ha sido progresivo o no ha sido progresivo? A ver, ¿qué me dice Luis? ¿Qué me dice Samira? ¿Qué me dice Angie? No, ¿verdad? No ha sido progresivo. ¿Dónde se ha dado el incremento? ¿Dónde se ha dado el incremento? ¿En dónde se ha dado ese incremento de pobreza? A ver, en el 2020. ¿Podemos decir que sabemos por qué se ha dado el incremento de pobreza en el 2020? ¿O no sabemos por qué? Ya. ¿Será la pandemia, exactamente la pandemia, o serán los efectos de la pandemia? ¿Qué opinan ustedes? ¿La pandemia misma o Son los los efectos de la efectos? pandemia. Exacto. Entonces, no confundamos pandemia con sus efectos. Las consecuencias, ¿no? Porque como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Se ha dado
Primero, todo lo que es el aislamiento, ¿verdad? El confinamiento, ¿no es cierto? Se han cerrado todo lo que son actividades turísticas, ¿no? Se ha evitado todo lo que es la presencialidad y eso ha afectado a grandes parte de los sectores. Siguiente pregunta, vayamos a inferir. ¿Qué actividades económicas han sido las más afectadas? Si ustedes comienzan a analizar su entorno, ¿qué actividades económicas han sido las más afectadas? ¿Qué tipo de negocios han sido los más afectados? A ver, cuéntenme. A ver, primero la parte turística, ¿no es cierto? No ha habido actividad turística. ¿Y a quiénes ha afectado? Para ir viendo por sectores. ¿A quiénes ha afectado lo de la actividad turística? Pensemos en el Cusco, por ejemplo. A ver, ¿a quiénes ha afectado? Y a ver, Jesús, si tú vives en el Cusco, dime, ¿a quiénes ha afectado? ¿A qué pobladores? Ya sé que les ha afectado a los pobladores, pero dígame qué tipo de actividades se ha visto afectada con la suspensión en el turismo, por ejemplo. Estamos interpretando el gráfico, ¿no? A ver, ¿y qué me dicen de las personas que explican a los turistas acerca de los complejos arqueológicos, sobre la historia del Cusco, todo lo que son guías turísticos? ¿Y qué me dicen de las personas, por ejemplo, que proveen a los turistas en los caminos? ¿Y qué me dicen a las personas que los llevan, el transporte? ¿Y qué me dicen a las personas, a las empresas que los hospedan? ¿Y qué me dicen de las empresas que les brindan alimentos? ¿Y qué me dicen de las empresas y de las personas que les venden, por ejemplo, chompas, o que les venden pantalones, o que les venden otro tipo de objeto, de artesanías? ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas actividades se han visto afectadas por la suspensión perfecta, ¿no? Pero además del turismo, si estamos viendo a las consecuencias que vemos en el gráfico, ¿no? ¿Qué más ha sido afectado? ¿Solamente el sector turístico? A ver, de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo al entorno, de acuerdo a donde viven. ¿A quiénes más les ha afectado la suspensión perfecta? Cuéntenme. A ver, Heidi, ¿qué más? Transporte, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, el caso de la agricultura. Ahora, pregunto, ¿la agricultura se ha visto afectada solamente por la pandemia? ¿Ah? Enya, ¿qué piensas? Muy bien, el caso de los zoológicos. Aunque los zoológicos ya con todos los protocolos de seguridad están atendiendo, ¿verdad? Ya, perfecto, Heidi. No pudieron distribuir sus productos. Pero además de ello, acuérdate que las temperaturas han bajado en muchas regiones, ¿no? Entonces, sobre la pandemia, la helada ha afectado más del 50% de los cultivos en zonas altas, ¿no? En zonas altas de Cusco y Puno, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Me han hablado de transporte, me han hablado de turismo, me han hablado de agricultura. ¿Quiénes más han estado afectados por todo lo que es la pandemia? ¿Quién más? A ver, comenten, ¿qué más? A ver, ¿quién más, chicos?
A ver, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué han visto con respecto? Muy bien, pero en el caso de la minería, Heidi, solamente los primeros meses, pero la minería ya está trabajando, ¿no? Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, en el caso exacto, el caso del sector educativo? Perfecto, Pamela, ¿no? ¿Cuántos colegios y cuántas instituciones no se han adaptado al cambio y han tenido que cerrar, ¿no? En el caso de la pesca también, ¿no? Se ha visto afectada, aunque ya está normalizándose con protocolos. Pero, ¿qué me dicen, por ejemplo, qué pasó con los restaurantes? ¿Qué pasó con las panaderías? ¿Qué pasó con las peluquerías? ¿Ah? ¿Cómo los parques? Jesús, ¿a qué te refieres con los parques? Ah, claro que sí, Heidi, ¿no? ¿Y a qué te refieres con los parques, Jesús? ¿A qué tipo de parques te estás refiriendo? Ah, pero ¿qué parques, Jesús? Ah, ya te entendí. Ya. Ok, perfecto. Yo pensé que te referías a los parques que hay en las urbanizaciones. Entonces, por eso no te entendía. ¿Ya? Tienes razón, Jesús. Perfecto. Entonces, como pueden notar, ¿no? Todas las actividades económicas, en gran parte, se han visto afectadas, ¿no es cierto? Y en muchos casos han tenido que adaptarse a todo lo que ha sido, ¿no? Las ventas vía internet, ¿no? A través de plataformas. Pero no todas las actividades y no todos los servicios estaban preparados para eso, ¿no? Por eso muchos han quebrado, otros han llegado a la suspensión perfecta, ¿no? Ya te entendí, Jesús. Perfecto. Ya, muy bien, Jordan. Ahora, entonces, ya sabemos, entonces, que el nivel de pobreza se incrementó, ¿no? Pero si hablamos de ayuda, efectivamente hablamos de ayuda porque muchas actividades económicas, ¿no? Han estado en suspensión perfecta y estamos hablando de los que son los microempresarios, ¿no? Y también muchos de ellos eran informales, ¿no? Bien, entonces, sigamos con la interpretación del gráfico. Entonces, efectivamente, ¿no? El nivel de pobreza del 2020 ha sido semejante al nivel de pobreza del 2010, aproximadamente, ¿no? Muy bien. Y si yo juntara lo concerniente, por ejemplo, al bono familiar, ¿no? Con el nivel de pobreza, ¿qué podría interpretar de ambos gráficos, ¿no? Nos dicen que el 75% de hogares necesitaban, han recibido o iban a recibir o se iban a beneficiar con el bono familiar. Y nos dicen, ¿no? Que se ha incrementado en el 2020 el nivel de pobreza. Pregunto, ¿y qué podemos decir acerca de las microempresas o de las empresas pequeñitas, ¿no es cierto?, que eran informales? ¿Estarían en esos grupos o no? ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, Jordan, ¿dónde están los que no hablan? A ver, ni siquiera escriben. Jerry, Hermione, Jefferson, ¿qué podemos decir al respecto? A ver, cuéntenme. Ya, Heidi. Ya, ahora yo les pregunto, ¿ese bono del cual se está refiriendo es también para las microempresas? ¿Sí, no? ¿No, sí? Ah, ¿y dónde me dice
que el bono es para las microempresas? Ahí me dice que son los hogares. Y que es un bono por hogar. Ah, entonces chicos, cuidado con la inferencia. Cuidado al sacar conclusiones de lo que estamos viendo. Cuidado con la interpretación. ¿Está claro? Y además acuérdense que ha habido otro tipo de ayuda para las microempresas, ¿no? Ha habido otro tipo de ayuda para las microempresas y para las pequeñas empresas que ha tenido que ver con la reactivación y que tenía que ver con Produce, ¿no? Muy bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? ¿Qué hemos interpretado? ¿Qué hemos leído? Cuéntenme. ¿Qué tipo de textos hemos leído y hemos interpretado? A ver, Olinda, ¿qué tipo de textos hemos interpretado? Mis hemos interpretado gráficos, Ya. ¿Qué tipo de gráficos? A ver. Muy bien, hemos gráficos interpretado. estadísticos, mis, Exacto. Y los gráficos estadísticos corresponden a qué tipo de textos, como dijo Heidi, muy bien, a los como dijo, textos discontinuos, mis. perfecto. Siguiente pregunta. La información que nos han dado estos textos discontinuos ha sido irrelevante. ¿Qué piensan ustedes? ¿O no ha sido irrelevante? Ujú. Entonces, ¿para qué nos han servido estos textos discontinuos? A ver, Jesús, muy bien. ¿Para qué nos han servido estos textos discontinuos? Fiorella, ¿estás acá? Angie, te veo y no te escucho. Samira, ¿estás acá o no? Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Si hubiésemos leído un artículo de interpretación económica escrito, redactado por un especialista sobre lo que acabamos de analizar, lo hubiéramos entendido tan fácil o con la misma facilidad con la que lo hemos entendido a través de los textos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hubiéramos entendido o no? ¿Y por qué no, Heidi? ¿Por qué? Cuéntenme, ¿por qué? ¿Qué tipo de información es esta? A ver, cuéntenme. Ya, primero es información que tiene que ver con porcentajes. Segundo, ¿qué más? Ya, en este caso hemos tenido una información visual, pero si hubiese sido escrita con un texto continuo no sería visual, ¿verdad? Entonces, de qué manera es más fácil entender este tipo de información? Mediante gráficos. Mediante gráficos. Entonces, ¿para qué sirven los textos discontinuos? De acuerdo a lo que nosotros hemos revisado ahora. Para una comprensión más fácil. Para hacer una mayor comprensión, ¿no? Para tener una mayor comprensión de qué tipo de información. Mis ¿Qué tipo? información estadística. Muy bien, información técnica, ¿no? Porque, como dices tú,
En este caso es información estadística, ¿verdad, Olina? Pero esta información estadística está vinculada a diferentes sectores, ¿no? Está vinculada a lo que es economía, está vinculada a lo que es salud, ¿verdad? Sí, Miss. ¿No? Está vinculada a lo que es la realidad también socioeconómica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de información vinculada con sectores de especialidad, sectores técnicos, ¿no? Nos permiten la mejor forma de explicar toda esa información es a través de lo que son los textos discontinuos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a escoger este gráfico. Y ustedes me van a explicar lo que dice este gráfico utilizando un texto continuo. ¿Está claro? Ojo, me van a explicar lo que dice este gráfico utilizando un texto continuo de 2 parrafitos y me lo van a leer. ¿Está claro? ¿Me han entendido? A ver cómo lo explica. ¿Ya? Luis, Nadia, Pamela, Samira, Jordan, ¿está claro? ¿Sí? Muy bien. Tienen 5 minutitos. Apúrense. 2 párrafos. Ya saben cuál es el texto. Es este. ¿Quieren que comparta solamente el texto? ¿Sí? ¿Lo comparto? Para que lo puedan visualizar. Perfecto. Espérense un ratito. Lo voy a compartir. Ahí está. 5 minutitos y me lo van a explicar. ¿Está claro? A ver, comiencen. Me avisan los que van terminando.
¿Quién me puede explicar? A ver, ¿ya? ¿Quién se anima? Chicos, ¿quién se anima? A ver. ¿Quién es el valiente? ¿Nadie? Jesús, Heidi, Nadia. ¿Quién se anima? Apúrense. A ver. Nada, Heidi, adelante, ya, te escuchamos. Lánzate. Sí, Heidi, a ver, un parrafito, ya, un parrafito, el primero, a ver, cuenta. ¿Qué has hecho en tu primer parrafito? A ver, ¿qué estás explicando? A ver, ¿quién se anima a dar un parrafito de lo que ha escrito? ¿Quién ha terminado de escribir? A ver. Una parte. A ver, te una parte escuchamos. Te escuchamos. ya. En el 2007 hubo un 42.4% de pobreza. En el 2014 hubo un 22,7% de pobreza. En los siguientes años estuvo bajando hasta el 2016. Y el 2017 hubo un aumento en el 21.7% y bajó otra vez a 20.5% y se mantuvo constante con una variación del 2%, del 3%. Muy Y bien, ahora. actualmente sí. Continúa. Y actualmente subió en picado el índice de pobreza, subiendo al 29.5%. Ya, Heidi, ¿fue fácil hilar las ideas? Sí, Miss. Muy fácil como hacer un dibujito. Sí, Miss, ya que estuvimos trabajando en mi colegio eso últimamente. Ya. Y hemos usado punto seguido, ¿verdad? Sí, Miss. En cada caso, muy bien. ¿No? Entonces podría decir, por ejemplo, entre el 2007, ¿no? Podría decir entre el 2007 y el 2011, ahí el 2000, sí, hasta el 2013, ¿no? O 2014, hasta el 2016, se ha visto, ¿no? Que el índice de pobreza, no, o sea, el índice ha decrecido, ¿cierto? De manera progresiva, ¿no? En cada etapa ha decrecido, por ejemplo, ¿no? En aproximadamente de 6, entre 6 y 3%, ¿no? Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? En el 2017, ¿no? Hubo un incremento de 1%, ¿no? Pero al 2018, ¿no? Este disminuyó, ¿no es cierto? Y siguió disminuyendo en 2019. Sin embargo, ¿no? De manera brusca, en 2020, este nivel de pobreza incrementó en aproximadamente un 9%, ¿no? Ello debido a los efectos de la pandemia. Pero muy bien, Heidi, ¿no? Pero ¿dónde tú crees que está mucho más visible, mucho más entendible? La interpretación es mucho más sencilla. Si lo hacemos a través de un texto continuo o si lo hacemos a través de un texto discontinuo. En un texto discontinuo, Miss. Exacto. ¿Y yo podría combinar el texto continuo con el texto discontinuo o no podría? Sí, Miss, sería más entendible.
Perfecto. Por eso es que yo puedo vincular los textos discontinuos con los continuos para hacer que el contenido sea mucho más asequible. Muy bien, Heidi, te felicito. Muy bien, perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ninguna? A mí yo llegué un poco tarde y no sé más o menos de qué, o sea, una parte de la clase me perdí. No, hemos estado haciendo, te voy a volver a compartir el link del formato. ¿Quieres? Que hemos estado Por favor. analizando. ¿Te parece? Ya, Sí, por favor. este es el formato. Espérate. Y tú ya lo desarrollas. Acá está. Muy bien, ahí está. A ver. Ariana, cuéntame. Miss, buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. Miss, en el primer módulo de habilidades comunicacionales, Miss, cuanto a mi progreso me sale que está incompleto, Miss. Ah, Y yo no, lo lo que pasa es revisé que, y no, Ariana, lo que pasa es que el progreso no se mide el progreso se mide de manera completa, o sea, están considerando el progreso de todo, ¿ya? O sea, cuando nosotros hacemos los 4 módulos ya tenemos el 100% de progreso. No te guíes por por el porcentaje. ¿Ya, Ariana? ya, Miss, gracias porque revisé, Miss, y como que algunas actividades y evaluaciones que di, como que me las contaba, o sea, no me las contaba, pero ahí me salía intentado, Miss. No te preocupes. Si es que lo has hecho, ahí está tu progreso. Y ahí Ya, está la Miss, muchas calificación también. gracias. No Ya, tienes Miss, por qué. muchas gracias. No tienes por qué. Ah, muy bien, Nadia. Tú también lo has hecho acá. Perfecto. Pero no puedo leer todo. A ver, espérate. Muy bien. También, muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muy bien, Nadia. Muy bien, muy bien. Este fue de Karen. Muy bien. El caso de Nadia también. Perfecto. Muy bien, chicos. Perfecto. El caso acá también. ¿De quién más? No veo más. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, Miss.